Bueno, vamos a continuar con los engaños sensoriales que ya habíamos hablado de las eidolias y pareidolias. Calbaum lo dice como una coexistencia del objeto real, del imaginado, sin llegar a darse cuenta un reconocimiento erróneo del objeto. Imágenes que surgen cuando un individuo, utilizando los elementos de la percepción de un objeto real, los combina de forma consciente con una serie de elementos imaginativos, fantasiosos, sin llegar a perder en ningún momento el juicio de la realidad, ni la interpretación correcta del objeto percibido. Por ejemplo, esas tres fotografías que tenemos en pantalla. En una tenemos las nubes, sobre las nubes, a una figura parecida a Jesucristo bajando del cielo. En la segunda, pues es un reloj, un despertador, que pudiera usted imaginarse como que tiene forma de cara. Y en la de la derecha, en un incendio, el humo que se levanta creo que esa es la destrucción de las Torres Gemelas, y usted lo podría interpretar como posiblemente el demonio, ¿no? Ok, esos son imágenes que usted deforma o que le da una forma, un sentido según lo que está sintiendo en este momento. Es una serie de elementos imaginativos sin llegar a perder en ningún momento el juicio de la realidad. Los ejemplos: ver caras en una nube, o el perfil de una montaña, o en las llamas que surgen de una chimenea, o escuchar palabras a partir de ruidos de fondo. Fundamentalmente, los test de manchas proyectivos como los de Rorschach podrían utilizarse para poder entender esto que llamamos nosotros engaños sensoriales. Y las imágenes eidéticas, propiedades de algunos sujetos, voluntaria o impuesta de seguir viendo. O sea, eso ya es con usted se concentra, se centra en la situación que está viendo en este momento o escuchando en este momento, para entender, darle una explicación, un sentido en su campo sensorial. Por ejemplo, representar nítidamente una página de un texto previamente examinado se diferencia de la imagen amnésica por la incorporeidad, falta de fijeza y de precisión de esta última. Pseudo-alucinación. Estos podríamos entenderlas como falsas alucinaciones. Cuando usted vea la palabra pseudo, significa falso. Presentación de percepciones vividas en el espacio subjetivo interno. Las características son que carecen de corporeidad, son independientes de la voluntad. El espacio subjetivo es interno y hay una frescura sensorial, o sea que los sentidos están frescos, no están aturdidos. Se diferencian de las representaciones en que tienen juicio de realidad positiva, es decir, se tienen como reales, aunque son vividas como fenómenos subjetivos, a diferencia de los recuerdos o fantasía. Son más claras y reales, sus imágenes más detalladas y estables, y aparecen espontáneamente, siendo imposible modificarlas a voluntad, ni librarse de ellas. Se acompañan con frecuencia de carácter de imposición, como por ejemplo en el síndrome de Kandinsky. Vayan a estudiar, vayan a buscar en qué consiste el síndrome de Kandinsky. Aunque también se denominan alucinaciones psíquicas, las pseudoalucinaciones, la frecuencia de alucinaciones auditivo-verbales vivenciadas en el interior del cuerpo del paciente psiquiátrico como emanadas de él es relativamente pequeña. La aparición de estas alteraciones de la senso-percepción suelen tener lugar en la primera etapa de la actividad procesal, soliendo exteriorizarse su procedencia en la inmensa mayoría de los casos a medida que culmina el proceso activo.
Y ya vamos entrando en la última parte aunque es larga, esta clase es larga, está para darse en los dos bloques del día sábado, y hablaremos de las alucinaciones. Alucinar, y Cicerón acuñó este término que significa errar, engañarse, equivocarse, desviarse del camino recto o de la razón. Y en 1838, Esquirol, que es uno de los psiquiatras más famosos, por lo cual se le puso al trastorno esquizofrenia, y lo introdujo este término. Un hombre que tiene la íntima convicción de percibir realmente una sensación cuando ningún objeto exterior es capaz de producir tal sensación. Aparece ante los sentidos, está en un estado de alucinación, es un visionario. Y Ball, en 1890, dio la definición clásica que ustedes la van a interpretar y la pueden encontrar más sentido, que es una percepción en la cual no hay un objeto el cual se tenga que modificar. Es una creación propia de la persona en cualquier modalidad sensorial, ya sea visual, auditiva, olfatoria, gustativa, sinestésica, táctiles, etc. Siguen sin resolverse cuestiones importantes en torno a su concepto: alucinación como percepción o como imagen. Descripciones verbales de experiencias sensoriales con o sin insight, que no están justificadas por un estímulo relevante. Esto lo dijo Berrios. Y se pueden clasificar de la siguiente manera. Acuérdense que son sensoriales. Según su complejidad, pueden ser elementales o simples, y complejas o escénicas. Según la causa de su aparición, puede ser por trastornos fisiológicos, por trastornos orgánicos, por trastornos ambientales o funcionales psiquiátricas. Y según la esfera sensorial, pueden ser auditivas, ópticas, táctiles, sinestésicas, olfativas, gustativas, y también vamos a ver un poco, así a grosso modo, otros fenómenos alucinatorios. Según su complejidad, pueden ser simples, por ejemplo, ruidos no definidos como zumbidos, resplandores, luzazos, que son la gran mayoría. Las alucinaciones complejas ya son imágenes, figuras y piezas teatrales o musicales bien determinadas. Fisiológicas, según las causas de aparición. Las alucinaciones hipnagógicas son aquellas sensaciones de que usted percibe como reales, aunque hay dudas acerca de que si sucedió o no sucedió. Como usted dice, ¿verdad que ayer vino la tía fulanita? Yo ya me estaba quedando dormida. Usted parece escuchar la voz de la tía. Algunas veces le dicen, no, lo estaba soñando. Algunas veces dice, sí, tenés razón. Y las hipnopómpicas, que suceden al despertarse. Todavía hay un estado de conciencia no muy claro, no está atento, no está clara la atención, y usted piensa haber escuchado o visto algo al despertar. O en situaciones fisiológicas extremas, los niños con altas temperaturas deliran. Hay delirios por hipertermia o también por hipotermia, o en las deshidrataciones o en la falta de alimentos y en la hiperventilación. Cuando las gentes van en los desiertos, cruzando para llegar a Estados Unidos, algunos de estas personas se deshidratan de tal manera que pueden tener alucinaciones fisiológicas, ver espejismos en el desierto, por ejemplo, palmeras, lagos, y en realidad solamente es arena. Ambientales, en situaciones de estrés, en personas que están aislados
con sobrecarga sensorial o en aislamiento social. Cuando la persona está secuestrada o está prisionera, podría tener este tipo de impacto estresante. Orgánicas, provocadas por enfermedades somáticas que afectan órganos sensoriales, como por ejemplo las cataratas bilaterales, en los tumores del cerebro, del lóbulo temporal, en las lesiones del lóbulo occipital. Acuérdense que ahí está el área de la visión, en la epilepsia, en los estados de delirium, en las psicosis orgánicas, en el síndrome de Charles Bonnet, que lo vamos a ver al final de la clase. Psiquiátricas, casi siempre acompañadas de ideas delirantes. Esto lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos trastornos del pensamiento. Según la esfera sensorial involucrada, por donde se perciben las alucinaciones, podemos tener alucinaciones visuales. Estas casi siempre tienen origen orgánico. Auditivas, estas casi siempre tienen origen funcional. Gustativas y olfativas, casi siempre van juntas las dos. Táctiles, ápticas, senestésicas o sinestésicas o motoras. Alucinaciones auditivas son las alucinaciones más frecuentes. Pueden ir desde las más elementales, como susurros sin claridad en lo que esté escuchando, ruidos, chasquidos, hasta más estructuradas, formando palabras, frases y voces. Pueden ser de contenido amigable o más frecuentemente, como por ejemplo en la esquizofrenia paranoide, amenazantes o dando órdenes, o alucinaciones imperativas o de tercera persona, que se oyen claramente de forma cercana o bien con murmullos vagos y lejanos. Esto se da en los trastornos esquizofrénicos y también en las personas con alcoholismo. Fíjense que en el alcohólico las alucinaciones podrían ser de dos tipos. Uno, la alucinosis alcohólica, que es bajo efectos del alcohol. Y dos, en el delirium tremens, cuando es en deprivación alcohólica. Las auditivas, el esquizofrénico escucha voces, no personas. Las voces no poseen una posición determinada, son ubicuas, o sea, entran por todos lados. Las escucha desde un lado, desde arriba, desde atrás, solo aparece eliminando el sector frontal. Entenderán ahora por qué el famoso pintor Vicente Van Gogh decía: estas voces me están volviendo loco. Y él, pensando que quitándose la oreja iba a dejar de escuchar las voces. Y de ahí aparece el grupo musical que ustedes ya conocen, La Oreja de Van Gogh. Vean la película para que entiendan un poquito más acerca de las alucinaciones auditivas. A veces el paciente afirma que las voces le penetran la cabeza, los oídos o el corazón, y en esos lugares las siente más que las oye. Esta experiencia conforma el carácter pseudoacústico de las alucinaciones auditivas. Las voces no carecen de determinación espacial, se mofan de ella, eludiendo todo límite y frontera, y no estorban por muros y distancias. El poder de las voces resulta abrumador e irresistible. El paciente está indefenso, no puede escapar. Donde vaya, las voces lo siguen. Así el esquizofrénico no siente la necesidad de poner a prueba la realidad de su experiencia. No lo escandalizan los absurdos físicos. No se sorprende de por qué solo él escucha las voces. No se pregunta por qué las voces se dirigen solamente a él. En las alucinaciones del alcohólico, las voces se mantienen en un lugar definido y el alcohólico trata de buscar de dónde viene esa voz. El esquizofrénico nunca intenta averiguarla. ¿Dónde se originan? El alcohólico busca a la persona que hablan a su alrededor y no a él. Las voces son atmosféricas, se comportan como un elemento, al viento, la lluvia, el fuego, y no obstante, se burlan y amenazan.
Esta metamorfosis indica que el paciente ha perdido su lugar en el mundo humano. En el esquizofrénico, la persona cree que lo que está escuchando, viendo, sintiendo, en realidad está pasando. Las alucinaciones táctiles, ápticas o de contacto se refieren a sensaciones cutáneas que se dividen en pasivas. El paciente siente que le agarran, que son quemados, que le hacen cosquillas, que lo atraviesan o cierran, que le oprimen, que le estrangulan, con o sin sensación de dolor. Se incluye ahí las alucinaciones térmicas, sensación de ser calentado o enfriado, o de humedad, las llamadas alucinaciones hídricas, más frecuentes en la esquizofrenia. La formicación, formicación viene del ácido fórmico, que es el veneno que tienen las hormigas, que es sensación de que sobre la piel o bajo ella los órganos internos son perforados por pequeños animales. Se da en las psicosis orgánicas, en las abstinencias alcohólicas o en la intoxicación por cocaína, en donde la persona siente que tiene animalitos debajo de la piel. Esto se conoce como piojos de la cocaína, en el síndrome de Magnan. Activas, muy poco frecuentes, se dan en los delirium tremens, donde el paciente tiene la sensación de que toca hilos, bichos, etc. Acuérdense que estas fueron las que hizo famoso a don Edgar Allan Poe. Alucinaciones visuales. Aquí sí, como les decía al inicio, cuando tenemos alucinaciones visuales bien estructuradas, bien complejas, se sospecha muy fuertemente que haya algún tipo de organicidad. O sea, cuando decimos organicidad es porque hay un trastorno orgánico que está causando esta alteración en la sensopercepción. Se asocian con los defectos de la visión, como en las cataratas bilaterales, en los trastornos orgánicos como tumores, en las crisis convulsivas por drogas, enfermedades cerebrales vasculares, infecciosas o degenerativas. Las alucinaciones visuales elementalmente se asocian con la patología del lóbulo occipital. Pues acuérdense que en el lóbulo occipital es donde está el área de la visión, mientras que las bien formadas y escénicas se asocian con patologías del lóbulo temporal. Algunos autores consideran que las alucinaciones visuales se dan también muy frecuentemente en la esquizofrenia, pero en general se acompañan de otro tipo de alucinaciones, auditivas, senestésicas y delirios, menor insight y nivel de conciencia normal. Las alucinaciones ópticas, sean raras en esquizofrenia, no debe de sorprender. La vista es el sentido de la identificación, de la estabilización y la delineación, la dirección extrovertida de la mirada. Se invierten en las alucinaciones ópticas de los esquizofrénicos. El paciente se enceguece, los rayos de luz se vuelven contra él, las imágenes se les arroja por encima. El síndrome de Charles Bonnet, término acuñado por Messier en 1936 en honor al filósofo suizo que describió las experiencias de su abuelo Charles Lulin, magistrado de 89 años de edad, que durante 3 meses vio imágenes de hombres, pájaros y edificios que cambiaban de silueta, tamaños y lugares sin alteraciones de su conciencia y el reconocimiento de la anomalía del fenómeno. Son presencia de alucinaciones visuales vividas bien formadas y elaboradas en personas mayores con déficit visual parcial, con un nivel de conciencia normal y que conservan la introspección sobre la realidad de lo visto. La etiología es variada. Se debe a un daño en el sistema visual, por ejemplo, degeneración de la mácula relacionada con la edad, o por ejemplo en el glaucoma, que es una hipertensión intraocular, pero también puede ser resultado de una patología cerebral que interrumpe las conexiones entre el ojo y el córtex occipital. Alucinaciones liliputenses. No sé quién de ustedes leyó el libro Los viajes de Gulliver. Ya pueden entender entonces Lilliput, donde él era el gigante y todas las personas eran enanitas, chiquititas. Visión de gente pequeña
hombres o mujeres de altura diminuta que pueden acompañar de pequeños animales y objetos proporcionados de tamaño. Las alucinaciones suelen ser múltiples y las personas se mueven y visten ropas coloreadas. Se acompañan de un estado de ánimo placentero, como por ejemplo los duendes, ¿no? El alcoholismo, las intoxicaciones por cocaína, hachís, éter, las infecciones y tumores cerebrales, demencias, estados hipnagógicos, esquizofrenia y estados disociativos. Los estados disociativos los vamos a ver el próximo ciclo, igual que todas las enfermedades que estamos viendo como ejemplos en esta presentación. Alucinaciones anestésicas, viscerales o somáticas. Sensación de estar petrificado, desecado, reducido de tamaño, vaciado, ahuecado, horadado, de creer que se es por dentro de cristal o de metal, de sentir que el cuerpo es inundado por rayos, calambres o que el cuerpo es sometido a torsiones, estiramientos y desgarros. Es frecuente la afectación de los órganos genitales, extracción de esperma, estimulaciones eléctricas, vivencias alucinatorias de coito. Pueden ser vivencias de deformación corporal. El cuerpo es desfigurado, crece, se engrosa, se vuelve pesado, ligero, a determinadas partes cambian de tamaño y forma. Alucinaciones anestésicas o motoras. El individuo experimenta la sensación de ser desplazado activa o pasivamente, o bien nota una fuerza inhibitoria que no le deja moverse, o la sensación de ser levantado, de levitar u oscilar. Frecuentemente se da en esquizofrenias no paranoides, en enfermedad de Parkinson y en la retirada de las benzodiazepinas. Alucinaciones gustativas y olfativas suelen ir unidas en tumores del área olfatoria, lesiones del área orbifrontal, en aura de ciertas crisis epilépticas. Aura es cuando la persona tiene un aura, es cuando presiente que ya le va a venir la crisis epiléptica. Suele sentir o un zumbidito o un olor característico. Esa persona dice, ya me va a venir la crisis epiléptica, y ya va tomando posición para no golpearse. Eso se llaman epilepsias con aura. En desprendimientos, en depresiones endógenas graves, olores y sabores desagradables, y en algunos pacientes esquizofrénicos afectados por delirios crónicos. Síndrome de referencia olfatorio, existencia de alucinaciones olfatorias primarias que desembocan en un estado delirante crónico y secundario. Es una entidad rara en la que las alucinaciones olfatorias suelen ser únicas. El mal olor corporal o sentir que uno se está pudriendo por dentro produce una reacción hipocondríaca y depresiva que lleva al aislamiento del paciente, ya que el paciente interpreta todos los actos de los demás como alusiones al mal olor. Podría explicarse por una lesión en el lóbulo temporal. Otros fenómenos alucinatorios, ya para terminar, las alucinaciones funcionales de Carl Baum, percepciones desde un campo sensorial, por ejemplo, oír voces cuando perciben unos golpes en la pared y cesar de oírlas al cesar los golpes. Con los ojos cubiertos, por la noche veo bichos y hombres grandes que me quieren pegar. Al encender la luz, desaparecen. Alucinaciones reflejas, distorting. Son alucinaciones provocadas por un campo sensorial por la presencia de percepciones de un campo sensorial distinto. Por ejemplo, la llave que puede dar vueltas en la cerradura la siente el enfermo de una forma dolorosa en el propio corazón. Otros fenómenos alucinatorios, alucinaciones negativas, Vallejo Nájera las describe como dejar de ver objetos realmente existentes. Son sumamente raras en patología, aunque puede ser provocada mediante sugestión o hipnosis. Alucinaciones extracampinas son alucinaciones fuera del campo sensorial. Ejemplo, cuando un individuo mira de frente, ve que alguien a su espalda y oye voces en Sevilla cuando está en Bilbao, hablando de la madre patria. Alucinaciones exmésicas son fenómenos alucinatorios principalmente visuales que se refiere a hechos del pasado. Otros fenómenos, alucinaciones del doble y otros fenómenos autoscópicos, ¿verdad? Ver dos personas a la par se define como experiencias visuales en el que el sujeto ve su imagen en el espacio externo como si se reflejara en un espejo. Sujetos normales cuando están deprimidos o alterados emocionalmente en un estado de agotamiento físico
o en experiencias muy cercanas a la muerte. Estados disociativos, no sé si ustedes han visto películas donde las personas creen que han muerto y se ven reflejados desde arriba, pueden ver su cuerpo fallecido abajo. Estados disociativos otras veces se asocian a la esquizofrenia, enfermedades neurológicas como la epilepsia migrañosa, tumores y trastornos convulsivos. Fenómenos autoscópicos, sensaciones de presencia, desplegar semestésico, el doble fantasma, alucinaciones autoscópicas, autoscopía o doble fantasma visual o somestésico, experiencias fuera del cuerpo, eutoscopía negativa, asomatoscopía, el sujeto no se ve si es mismo cuando su imagen se refleja en el espejo, autoscopía interna, los órganos internos son alucinados visualmente en el espacio extracorporal. Bueno, hemos llegado al final de esta clase. Yo sé que es agotadora, yo sé que los nombres, cómo se clasifican y los nombres que dan cada uno de los fenómenos sensoperceptuales son bastante difíciles, pero hagan, ahorita que estamos en esta cuarentena obligatoria, las personas pues tienen que esforzarse un poquito más en ver la bibliografía para poder empaparse, llenarse de todo esto. Esperamos seguirnos comunicando. Cualquier duda, ya saben, tenemos la plataforma o más rápidamente a través del WhatsApp. Pasen una feliz tarde. Hijo. ¿Cómo paro? ¿Cómo paro?